Somos estudiantes de la Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación, Universidad Pedagógica Nacional, con el profesor Dr. Luis Carlos Sarmiento y los estudiantes Eduardo Garzón Lombana y quien les habla Magda Viviana Ortiz. En este video abordaremos el capítulo 2, Conceptos sinérgicos en la mente bilingüe, del libro Aspectos cognitivos del bilingüismo. El autor, István Keskes, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York. El propósito de este artículo es abordar las siguientes preguntas. ¿Cómo modifica el bilingüismo la sinopsis concepto-palabra? ¿Y cómo cambia la estructura del significado cuando se agrega un equivalente léxico-conceptual cercano a otro idioma al constructo existente? Las palabras sinergia y sinergismo provienen del griego sinergos, que significa trabajar en conjunto. Sinergia y sinergismo se refiere al efecto de interacción entre dos o más cosas, el cual es mayor que sumar los efectos individuales. Esto quiere decir que el efecto combinado es mayor que la suma de los efectos individuales. La hipótesis que se plantea es que en la mente de los hablantes bilingües y multibilingües hay conceptos sinérgicos que son el resultado de una combinación conceptual. Los bilingües obtienen información sobre conceptos iguales o similares a través de dos canales de idiomas. Los bilingües tienen una base conceptual subyacente común denominada CUCB. La información mezclada da como resultado información que no es exactamente igual al concepto en el lenguaje 1 y al concepto en el lenguaje 2. Los conceptos sinérgicos pueden ser más o menos beneficiosos para el desarrollo cognitivo, dependiendo de la edad, factores socioculturales y psicológicos y la etapa de desarrollo cognitivo y lingüístico. Se espera que la reconstrucción de un conocimiento existente perteneciente a una palabra en el lenguaje 1 bajo la influencia del lenguaje 2 tenga un efecto positivo en el desarrollo cognitivo. Los conceptos sinérgicos no significan mezcla de conocimiento o información. Son grupos de conceptos lexicados en ambos idiomas, pero pueden tener una diferencia sociocultural en ambos idiomas. La idea de conceptos sinérgicos se deriva del enfoque cognitivo pragmático del bilingüismo y el multilingüismo, que las representaciones semánticas y conceptuales son niveles distintos de representación mental, regidas por los principios de dos módulos cognitivos y los lenguajes en la mente. La teoría de los dos niveles supone que existe un nivel intralingüístico de representaciones semánticas abstractas, al nivel extralingüístico de las representaciones conceptuales. Las representaciones semánticas son el único nivel donde son operativos los principios de composicionalidad del significado. Las representaciones conceptuales son el nivel en el que tienen lugar los procesos de interpretación no composicional. El enfoque de los dos niveles es importante para los conceptos sinérgicos porque ofrece una teoría que reconoce la independencia relativa del nivel lingüístico al nivel conceptual. Por otra parte, el enfoque del lenguaje dual apunta al proceso de construcción del sistema del lenguaje como resultado de cambios conceptuales, el cual genera
influencia bidireccional entre idiomas y movimientos ascendentes y descendentes. La existencia de un CUCB que opera dos o más canales de idiomas diferentes conduce al desarrollo de conceptos sinérgicos, los cuales combinan información que llega a través de estos canales. Desarrollo conceptual. Desde la perspectiva de los conceptos sinérgicos, las personas tienen diferentes experiencias con los conceptos. Las palabras que denotan conceptos no significan lo mismo para todos, incluso dentro de una comunidad de habla relativamente homogénea. La base conceptual subyacente común contiene conceptos comunes, conceptos específicos de cultura y conceptos sinérgicos. El término conceptos sinérgicos denota un grupo único de conceptos bilingües que se lexicalizan en ambos idiomas, pero tienen una carga sociocultural diferente en cada idioma. En la memoria bilingüe hay muchos conceptos comunes que se asocian a ambas culturas y la diferencia entre ellos ocurre solo en el nivel léxico. Estable o dinámico. La interacción pensamiento-palabra en la producción real del habla tiene como resultado que el pensamiento experimenta varios cambios a medida que se convierte en habla. Durante este proceso, las categorías conceptuales, conceptos, se mapean en categorías lingüísticas, palabras. El problema es que no existe una relación de uno a otro entre los conceptos y las palabras. Para Vygotsky, existe una simbiosis única entre el pensamiento y la palabra a través del significado, que es el resultado de su interacción. A través del pensamiento y la palabra se unen la conceptualización y la formulación verbal, y el pensamiento y la palabra se amalgaman a través del significado de la palabra. Para el autor, una palabra o etiqueta es un símbolo que reúne todo el conocimiento y la información que se ha conectado con el uso de esa etiqueta. Codifica la historia del uso de esa etiqueta en diversos contextos situacionales. La cantidad de este conocimiento e información, con sus límites confusos, crea lo que llamamos un concepto. Un concepto es una construcción que combina el conocimiento adquirido de contextos situacionales reales de una manera centrada en el individuo. La razón por la cual los conceptos transmiten información relativamente similar para una comunidad de habla en particular es que los miembros de la comunidad han tenido experiencias relativamente similares con la etiqueta dada en el uso del lenguaje. Sin lenguaje y sin contexto. El desarrollo y uso de conceptos sinérgicos en la producción y comprensión del habla bilingüe se puede entender en el marco de una teoría de la contextualidad y se basa en la suposición de que no existe un lenguaje libre de contexto. El autor propone una teoría de la contextualidad, según la cual las unidades léxicas también funcionan como contextos. La información codificada en una palabra es el resultado de ocurrencias contextuales de la palabra dada, por lo que, de alguna manera, las palabras comprenden su uso contextual anterior. La relación dinámica de las unidades léxicas y el contexto situacional significa que se definen mutuamente y dependen entre sí. Una palabra codifica la historia de su uso en diversos contextos situacionales. Esto implica que una palabra comprende algún tipo de resumen mental de sus ocurrencias en un orden jerárquico, que depende de la frecuencia, la familiaridad y la convencionalidad. En el uso del lenguaje 2, la experiencia previa asociada a una etiqueta particular difiere significativamente de la de los hablantes nativos. La combinación integración conceptual es una operación cognitiva general, a la par con la analogía, la recursión, el modelado mental, la categorización conceptual y el encuadre. Es decir, que la combinación integral conceptual es dinámica, flexible y activa en el momento del pensamiento. El modelo dinámico de significado.
DMM. Fue desarrollado por Quesques para explicar el contenido y la estructura de las unidades léxicas. El modelo dinámico de significado DMM afirma que el significado contextual real se construye en la interacción dinámica del sistema conceptual y las operaciones contextuales reales desencadenadas por la fusión de unidades, basándose en el conocimiento codificado, esquemas de combinación, mapeo y otras operaciones cognitivas. El modelo dinámico de significado DMM presenta dos caras de la unidad léxica palabra: core sense, que es una característica El modelo DMM es un elemento léxico que representa el conocimiento del mundo basado en experiencia contextual previa. Mezcla core sense, que es el conocimiento general del mundo sobre el concepto. BSPS1, la parte lexicalizada del conocimiento del mundo, y propiedades conceptuales específicas de la cultura, la parte de la cultura específica del conocimiento del mundo. Core sense no es conceptual ni léxico, es una interfaz entre conceptual y léxico. No es la suma de las propiedades más esenciales de la categoría dada. Es una característica esencial de la palabra que reúne información semántica y semántica léxica conceptual. Se abstrae de posibles apariciones contextuales de la palabra. Por otra parte, los CSCP son la base del significado figurativo y el desarrollo de los PSA. Se pueden evidenciar comparando palabras de diferentes idiomas con equivalencia léxica, pero que difieren en su CSCP. CSCP son características muy dinámicas de las palabras que siguen cambiando todo el tiempo. Son sensibles a los cambios socioculturales en la representan la base cognitiva para el significado de las palabras. Son responsables de los cambios en el significado de una palabra y sus propiedades semánticas específicas. El término propiedades semánticas específicas de las palabras, WSP, fue acuñado por Cruz en 1992 para denotar propiedades específicas que pertenecen al nivel léxico más que conceptual. Permite a los hablantes tener rutas alternativas de un acceso léxico a un concepto único. Ejemplo, los sinónimos cognitivos. Propiedades semánticas específicas y propiedades conceptuales específicas de la cultura no son características obligatorias que se conectan a cada unidad léxica. Consense da cuenta de un aspecto SCP apropiado cuando la palabra se pronuncia realmente en una situación particular. Estudio piloto. Se llevaron a cabo 2 estudios piloto para investigar la naturaleza de los conceptos sinérgicos y para descubrir cómo la simbiosis palabra-concepto se modifica cuando hay 2 idiomas y culturas representados en la mente. Es importante tener en cuenta que los estudios tienen varios defectos, incluidos los procedimientos, el número relativamente pequeño de temas, la selección de conceptos, la traducción de palabras, L1 al inglés y otros. Estudio piloto 1. El enfoque principal fue el contenido conceptual. Se quería saber cómo se modifica el contenido conceptual si los sujetos viven en diferentes entornos socioculturales. Los resultados mostraron que las definiciones dadas por los sujetos demuestran que hay alguna diferencia en la carga conceptual específica de la cultura asociada a esta palabra. Estudio piloto 2. Su objetivo fue investigar la interacción entre L2 y L1 en la definición de conceptos. Se quería responder las siguientes preguntas. ¿La selección de palabras de los sujetos en L1 estará influenciada por los contextos inglés altamente sesgados? ¿Elegirán un nivel léxico cercano en su L1 o más bien seleccionarán un equivalente conceptual? Los resultados de los estudios piloto demostraron
que el sistema conceptual está hasta cierto punto afectado por el nuevo idioma. El contenido de los conceptos L1 existentes se modificó cuando los sujetos vivían en diferentes entornos socioculturales. La modificación se produjo principalmente en los CSCP. El segundo estudio piloto demostró que el contenido conceptual central de L1 es fuerte incluso en bilingües con fluidez. Afecta la forma en que los hablantes bilingües usan conceptos sinérgicos. Aspectos de los conceptos sinérgicos se destacan en la producción del lenguaje. El uso de conceptos sinérgicos depende de factores socioculturales e individuales. El desarrollo del CUCB va de la mano con la socialización conceptual, que se refiere a la transformación del sistema conceptual. Durante el proceso de socialización conceptual, la base conceptual dominada por L1 se está reestructurando gradualmente, creando espacio para el nuevo conocimiento. La información que llega a través del canal del segundo idioma se involucra con él. Conclusiones. Que en la mente de los hablantes bilingües y multibilingües hay conceptos sinérgicos que son el resultado de una combinación conceptual. Los conceptos sinérgicos son nociones que se lexicalizan en ambos idiomas, pero tienen una carga sociocultural diferente en cada idioma. El desarrollo de conceptos sinérgicos es el resultado de una combinación conceptual que es la fuerza motriz del desarrollo de cualquier concepto.